Hola, buenos días, bendiciones para todos. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy es un día interesante, nos encontramos de nuevo, felices y contentos de poder estar con ustedes. Esta mañana estamos dejando colgado este videito para la clase de hoy, porque tengo citas en Galería 360 para la renovación de la visa y si el tiempo no me da a llegar, pues podrán ver por aquí entonces esta explicación. En la mañana de hoy, pues dándole como siempre gracias a Dios por este momento de nuevo, ¿no? Pues vamos a ver cómo se calcula la capacitancia equivalente o total, que también se le llama capacitancia efectiva de un circuito. Se le llama capacitancia efectiva porque es la capacitancia que efectivamente puede suministrar el circuito en su funcionamiento debido a la forma en que estén conectados los capacitores. Recuérdense que los capacitores son dispositivos que se construyen para que tengan capacitancia. Bueno, entonces cuando un circuito está conectado en serie, la capacitancia efectiva se calcula mediante la fórmula que ya habíamos demostrado en la pizarra. Aquí tenemos dos circuitos, uno en serie y uno en paralelo, y vamos a ver entonces cómo podemos calcular la capacitancia efectiva en cada una de las situaciones. Me pongo de pie para ir a la pizarra y que podamos efectivamente pues calcularlo. Tenemos en el primer caso acá un circuito conectado en serie. Yo me doy cuenta que el circuito está conectado en serie cuando la corriente que sale de la fuente, esta es una fuente de energía eléctrica, una pila, una batería, cualquier fuente que esté suministrando energía al circuito. Entonces la corriente que sale por aquí tiene un único camino para recorrer todo el circuito y regresar a la fuente. Por eso me entero de que está conectado en serie. Debido a que el potencial eléctrico en todo el circuito, el total que sale de aquí, se distribuye en cada uno de los puntos. Entonces ya pudieron ver cuando demostramos la fórmula que la capacitancia efectiva del circuito, se va a determinar. Bueno, sí, la capacitancia efectiva del circuito se va a determinar con la expresión o ecuación 1 sobre capacitancia efectiva igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3. Bueno, porque tengo 3 capacitores conectados en serie. Por eso llegamos a 3. Si fuesen 2, 12 son 20, 20, ¿no? Y aquí tengo la capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3, que son las correspondientes al capacitor 1, al capacitor 2 y al capacitor 3. Podemos observar que en el capacitor número 1 tenemos 4 faradios de capacitancia. Por lo tanto, 1 sobre la capacitancia efectiva nos va a dar 1 sobre 4 faradios más 1 sobre la capacitancia 2, que sería 3 faradios. Para el capacitor número 2 tiene una capacitancia de 3 faradios más 1 entre la capacitancia del capacitor 3. El capacitor 3 tiene una capacitancia de 12 faradios. Luego efectuamos la suma de esos fraccionarios que están ahí. 1 sobre la capacitancia efectiva, igual tenemos un común denominador aquí que podemos tomar, que es el mínimo común múltiplo entre 4, 3 y 12, que es el 12. Entonces vamos a dividir 2 entre 4 es 3 por una 3, más 2 entre 3 a 4 por una 4, más 2 entre 12 a 1 por una 1. Nos va a dar entonces acá 1 entre la capacitancia efectiva igual a
78 sobre 12 faradios. Eso es 1 sobre la capacitancia efectiva. En cambio, sabemos que estamos buscando a la capacitancia efectiva y aquí nos ha dado 1 sobre la capacitancia efectiva. En la igualdad de dos fracciones, si se invierten los términos en ambas fracciones, no se altera la igualdad. Por tanto, esto nos permite, déjenme hacérselo con rojo, nos permite pues invertir aquí capacitancia sobre 1 igual a 12 faradios entre 8. Por tanto, nuestra capacitancia será 12 octavos de faradio. Podemos buscarle cuarta a cada uno, cuarta 3 y cuarta 2. Entonces tendremos 3 medios de faradios. Si lo desean, pues pueden expresarlo en decimal. 3 entre 2 a 1 sobre 1, 10 entre 2 igual 1.5. O sea que nuestra capacitancia efectiva en este circuito conectado en serie es de 1.5 faradios. Podemos sacar conclusiones de este resultado. Fíjense que aquí tenemos una suma de capacitancias en cada capacitor y el resultado nos ha dado 1.5 faradios. Si ustedes observan ese resultado, 1.5 faradios es más pequeño que el más pequeño de las capacitancias de aquí. Así que cuando están conectadas en serie, la capacitancia efectiva o total del circuito es más pequeña que la más pequeña de las capacitancias en cada capacitor. Fíjense el asunto de cómo funciona, cómo afecta la forma en que se haya conectado el circuito, si en serie o si en paralelo. Vamos a ver ahora en paralelo qué ocurre. Entonces, cuando en un circuito los capacitores están conectados en serie, la capacitancia efectiva del circuito es menor que cualquiera de las capacitancias individuales. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque vemos que el resultado nos ha dado menor que la menor. La menor es de 3 y aquí dio 1.5. Así que concluimos que siempre que los capacitores estén conectados en serie, la capacitancia efectiva del circuito será menor que cualquiera de las capacitancias individuales. Bien, vamos a ver ahora el segundo circuito que está conectado en paralelo. Mírenlo aquí. Vamos a calcular la capacitancia efectiva en un circuito cuando está conectado en paralelo. ¿Qué ocurre? Al estar conectado en paralelo, el potencial que se aplica aquí es el mismo en todos los puntos. Obsérvense que todos están sometidos al mismo potencial. Más menos, ¿ven? Todos los positivos, todos los negativos y todos los positivos coinciden en la conexión. Por tanto, quien es distinta es la corriente, porque al salir de acá, ustedes van a dar cuenta que encuentra varios caminos para recorrer el circuito y regresar a la fuente. Contrario aquí, que había un solo camino para circular y regresar a la fuente, aquí hay varios caminos por donde la corriente puede circular y regresar a la fuente. Por eso se dice que está conectado en paralelo. ¿Okay? Un circuito está conectado en paralelo cuando la corriente que sale de la fuente pues tiene varios caminos para recorrer todo el circuito y regresar a la fuente. Bien, hemos visto entonces que la capacitancia efectiva de nuestro circuito cuando está conectado en paralelo debido a esas características que les había explicado, ¿verdad? La carga aquí entonces es distinta. Por tanto, la capacitancia efectiva en este circuito no es más que la suma de las capacitancias individuales. En este caso, como son 3, tenemos 3 capacitancias. Vamos a ver qué ocurre entonces. Nuestra capacitancia efectiva sería a la capacitancia del capacitor 1. El capacitor 1 tiene 12 faradios de capacitancia. El capacitor 2, C2, tiene 8 faradios de capacitancia. Y el tercer capacitor tiene una capacitancia de 20 faradios. Por tanto, la capacitancia total
o efectiva o equivalente de nuestro circuito es tenemos por acá 12, 20 de 40 faradios. Si observamos entonces, debido a que nuestro circuito está conectado en paralelo, o nuestros capacitores en el circuito están conectados en paralelo, la capacitancia efectiva del circuito es mayor que el mayor de los capacitores o que la mayor de las capacitancias. Fíjense que la mayor aquí es 20 y nos ha dado 40 como resultado. Entonces fíjense entonces lo que ocurre en un circuito cuando conectamos en paralelo los capacitores. Bueno, que la capacitancia efectiva del circuito será mayor que el mayor de los capacitores, o sea, que la mayor de las capacitancias de los capacitores. Así que, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, que ahí cuando uno va a conectar, dependiendo de cuánta capacitancia necesita en su circuito, sabrá tomar la decisión de si conectarlo en serie porque quiere más o si conectarlo en serie porque quiere menos que la mayor o que la menor de la que esté conectada, mejor dicho. ¿Ok? De este modo, pues podemos determinar la capacitancia total o equivalente en un circuito. Ya en algún otro momento vamos a tener la oportunidad de combinar serie con paralelo, que es lo que llamamos un circuito mixto. Bueno, pero cuando tengamos un circuito mixto, lo que hacemos es, déjenme hacerle un pequeñito ejemplo acá. Si yo tengo un circuito como este, en la rayita más grande es positivo y la más chiquita es negativo. Un circuito como este, miren este circuito. Este circuito tiene varios capacitores y esos capacitores están, miren la corriente que va por aquí, y llamamos I a la corriente eléctrica, porque la intensidad de la corriente eléctrica le llamamos I. Miren, viene ahí y tiene ese camino para recorrer acá, pero cuando llega aquí se encuentra con varias vías para correr. O sea que por acá está en serie y aquí está en paralelo. ¿Qué se hace para hallar la capacitancia efectiva del circuito cuando está conectado en serie? Vamos a suponer que aquí tenemos un capacitor de 8 faradios y aquí tenemos otro capacitor de 3 faradios y aquí tenemos uno de 2 y aquí tenemos uno de 6 faradios. Perfecto. ¿Qué se hace entonces para hallar la capacitancia efectiva de ese circuito? Porque cuando es en serie sabemos qué hacer, cuando es en paralelo sabemos qué hacer, pero ¿y si están combinados? Bueno, pues sencillamente lo que hacemos es en donde están en paralelo, calcular su resistencia efectiva ahí en paralelo, como si fuese un circuito aparte, y se sustituye esos 2 por 1 solo, que tenga esa capacitancia que hay acumulada aquí, y se conecta en serie con esto finalmente. Por tanto, nos daría, si nos vamos a esta partecita aquí, de C3 y C4, entonces la capacitancia efectiva aquí en este circuito C3-4 sería C3 más C4 porque están en paralelo, porque están en paralelo. Capacitancia 3-4 sería entonces 2 faradios más 6 faradios. Por tanto, tendríamos aquí en ese circuito, el correspondiente a los capacitores 3 y 4, una capacitancia de 8 faradios. Si observan, pues ahora podríamos decir que tengo 1, 2 y 3 capacitores en serie porque puedo sustituir estos 2 por uno que tenga 8 faradios y tengo la misma capacitancia en este circuito, en esta zona, en este punto del circuito. Pues entonces al hacerlo tendría 8 faradios, 3 faradios y 8 faradios más. Miren qué coincidencia, 8 faradios más. Entonces, por tanto, la capacitancia efectiva de mi circuito sería 1, perdón, déjenme
poner ya la fórmula. 1 sobre la capacitancia efectiva sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y más 1 sobre C34. No se lee 34, 34. C34 significa capacitancia efectiva de la zona o parte del circuito que está formado por los capacitores 3 y los capacitores 3 y 4. Bueno, ya ustedes saben el procedimiento. Tendríamos que desarrollar acá. 1 sobre capacitancia 1, sobre nuestra capacitancia efectiva, sería 1 sobre 8 faradios más 1 sobre 3 faradios más 1 sobre 8 faradios. Se lo dejo ahí para que ustedes, por favor, ustedes ahora, durante la clase, desarrollen y miren a ver cuánto les da. Cuando estemos juntos, vamos a chequear qué ocurrió. Y bueno, ya ustedes con la experiencia de nuestro primer ejemplo, en esta experiencia, ustedes pueden determinar esto. Se lo dejo ahí para que tengan, ¿verdad?, un poquito de trabajo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y para que entonces nos podamos encontrar en el resto de tiempo que queda de la clase. Pueden ponerse pues a desarrollar el ejemplo que les dejé ahí, ¿verdad?, propuesto, para que, bueno, se entretengan y tengan esa experiencia ahí. Luego vamos a hacer más ejemplos, más trabajos y vamos a dejarles colgada en la plataforma una tareita para que trabajen esto. Miren qué bonito es esto. En la próxima clase vamos a trabajar con mi amiga y hermana, como yo siempre digo, ¿verdad?, a modo de chiste, la corriente eléctrica. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica, les comento un poco acá para que agotemos un poco del tiempo. Les comento que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Flujo de electrones a través de un conductor. Ustedes saben que hemos estado trabajando con la corriente estática o con la energía estática, energía eléctrica estática, y una vez pudimos generar una diferencia de potencial, ¿se recuerdan? Trabajo que se realiza o energía que se libera para trasladar una carga de un punto a otro, pues ya se ponen en movimiento las cargas eléctricas. No olviden que el fenómeno eléctrico quien lo genera son los electrones, por eso se le llama electricidad, viene de electrón. Entonces, una vez los electrones están en movimiento, tenemos un movimiento de partículas, y como son electrones se llama movimiento de electricidad, y a eso se le llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica es un tema que vamos a discutir ustedes y yo en nuestro próximo encuentro, y vamos a encontrarnos con 2 clases de corrientes eléctricas. Vamos a tener corriente eléctrica directa, DC, Direct Current, y corriente eléctrica alterna, AC, Alternate Current. La diferencia entre una y la otra es muy importante, sumamente importante. En el caso de la corriente directa, que es la que es generada generalmente por la acción química, las pilas, las baterías, hay otros criterios para el asunto de la generación de la corriente directa. Ya, si algún día entramos en profundidad, podríamos discutirlo. Esa corriente directa, en este caso los electrones se desplazan en línea recta. Si se grafica en un osciloscopio, como se llaman los dispositivos para graficar ondas, detectar ondas y graficarlas, ustedes van a ver que su gráfica es una línea recta así.
En cambio, en el caso de la corriente alterna, los electrones se desplazan con un movimiento armónico simple, desplazándose hacia arriba y hacia abajo, o hacia adelante y hacia atrás, con cierta frecuencia. Generalmente en nuestros casos de la corriente que usamos acá en las casas es de 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo. Esa es la corriente alterna. La gráfica es como si fuera una sinusoide, así. Ven, eso ustedes tal vez lo han visto en algunos gráficos, en algunos monitores. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta mañana bonita y hermosa. Espero que les haya sido de provecho, mis hijos. Y entonces nos encontramos. Recuérdense que este video es por si yo no puedo llegar temprano. Yo tengo cita a las 8 de la mañana. Y mi clase inicia hoy con el sexto a las 9:30. Pero es para asegurarme de que no faltemos. Así que ya lo saben mis hijos. Alguien estará aquí para hacerles pasar esta clasecita de hoy, que me la encontré bonita, yo me la encontré bonita, espero que se motiven, ¿verdad que sí? Bendiciones mis hijos, será un placer encontrarnos en otro momento.